Así damos comienzo nuevamente a este programa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir considerando la Sagrada Escritura, el estudio del Evangelio de Juan. Y habíamos quedado en la parte donde Juan no menciona en este Evangelio algunas cosas. Habíamos quedado en esa parte donde Juan no menciona en el Evangelio, en su Evangelio, algunas cosas sobre Jesús. Ya habíamos visto 5 cosas que Juan no menciona en su Evangelio. Por ejemplo, habíamos visto primeramente su genealogía, que Juan no menciona, su nacimiento. Tercero, habíamos visto que no menciona su crecimiento. El cuarto, su bautismo. Y también el quinto, la tentación. Ya habíamos visto la semana pasada. Y el sexto, vamos a ver ahora, nos habíamos quedado ahí. Con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús, vamos a continuar. El sexto, Juan no menciona su transfiguración. Juan no habla de su transfiguración, la transfiguración de Jesús, pero Mateo sí. Eso lo vemos en Mateo capítulo 17. Vemos cómo Jesús se transfiguró antes de subir en la cruz. Y eso pasó para alentar a los corazones, el corazón de sus discípulos. Y como sabemos que Jesús lo había apartado a Juan, a Pedro y a Santiago para subir al monte, porque él se iba a transfigurar, iba a mostrar realmente ahí su gloria. Y bueno, entonces acá vemos entonces que Juan no menciona, porque Juan ya vio todo eso, él vio más que eso, constantemente estaba viendo la gloria de Jesús. Pero Jesús los llevó a esos 3 discípulos para que ellos tuviesen fuerza, ánimo, sabiendo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba a resucitar. Por eso se transfiguró. Pero Juan no menciona, porque en Juan vemos constantemente la gloria de Jesús, especialmente aquellos que tuvieron una visión espiritual, como Juan. Ellos vieron constantemente la gloria de Jesús en ese hombre. Igual ellos vieron la gloria, porque justamente ellos tuvieron los ojos de la fe. Tuvieron la revelación del Espíritu Santo. Y eso era suficiente para alentar el corazón de sus discípulos. Y nosotros, hermanos, necesitamos eso constantemente. Tener esa revelación del Espíritu Santo sobre Jesús. Sobre lo que Él es para nosotros. Sobre lo que Él es para nosotros, de su gloria. Eso es lo que nos alienta a seguir, hermanos. Eso es lo que nos alienta a seguir en este camino que estamos caminando, en este desierto que estamos atravesando. Necesitamos la revelación constante acerca de Jesús. Necesitamos tener esa revelación a través del Espíritu Santo, que es lo que es realmente para nosotros nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente es para nosotros? Dice en el verso 14, dice Juan, vamos a ver, en el verso 14, Juan capítulo 1, verso 14, dice que ahí Juan expresa, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Juan expresa. Juan estaba maravillado que vio su gloria. Vieron su gloria. Todos los discípulos vieron en realidad la gloria de Dios, pero Juan vio un poco más.
la gloria de Jesús. Qué hermosa la revelación que tuvo Juan. En todo este evangelio vamos a ver cómo Juan menciona la gloria de Jesús, la gloria de Jesús. Y el séptimo, lo que Juan no menciona, es sobre la agonía de Jesús, sobre su agonía. Juan no menciona acerca de la agonía de Jesús, pero vemos Mateo sí y los otros evangelistas también. Menciona ellos, por ejemplo, Mateo, por ejemplo, menciona donde Jesús gritó, donde Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito desgarrador dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso sí menciona Mateo, pero Juan no. Pero Juan no menciona, porque él presenta a Jesús como la ofrenda del holocausto. Y la ofrenda del holocausto fue una ofrenda voluntaria. Así en la antigüedad los israelitas venían y ofrecían un animal para adorar a Dios, para alegrar el corazón de Dios. Y así Juan presenta esta parte de la cruz de Jesús, cuando Jesús se ofreció voluntariamente para satisfacer el corazón de su Padre, para contentar el corazón de su Padre. Así es la ofrenda del holocausto. Por eso Juan no menciona la agonía de Jesús. Por eso no menciona como menciona Mateo, por ejemplo. Y el octavo vamos a ver que Juan no menciona acerca de la ascensión de Jesús. Sabemos que Jesús, después de que resucitó, él se quedó 40 días sobre la tierra. Y después subió al cielo. Pero Juan no menciona, porque Juan presenta a Jesús como divino, el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, él ya pertenecía ya en el cielo. Ya era de ahí, porque de ahí vino. Por eso Juan no menciona la ascensión de Jesús, porque Jesús era del cielo, ya es de ahí. Y mirando naturalmente, vemos que Juan era un pescador rudo, sin letra, dice, y del vulgo, en lo natural. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Así era Pedro y Juan. Eran sin letra, tal vez no sabían ni escribir. Eran rudos, dice. Rudo significa, quiere decir una persona poco delicado o cortés en el trabajo, poco delicado en su comportamiento. Así era Pedro. Nosotros lo conocemos, a veces decimos al Pedro que era muy arrebatado. y tiene esas cosas, esa forma, no tenía formación cultural. Así era Pedro. Y Juan también. Juan era pescador también, trabajaba siempre con su padre. Vulgo significa de la persona que son de las clases bajas, sin conocimiento, sin letra. Así eran ellos. El oficio de ellos era pescadores.
Pero el Señor les llamó cuando estaban ahí trabajando. El Señor les llamó cuando estaban pescando. Vamos a ver en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos y la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros les siguieron. Así vemos entonces el llamamiento de Juan. Verso 19 dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ahí aparece Juan cuando Jesús lo llamó. Y Jesús andaba paseando por Galilea y primeramente vio a Simón, que viene a ser después Pedro. Simón y Andrés, su hermano. Después Jesús le dijo que le cambió su nombre. Que dice que estaban en la red en el mar y eran pescadores. Y bueno, en el verso 19 entonces vemos el llamamiento de Juan. Ahí le encontró a Juan en la barca. Verso 20, y luego dice, los llamó. ¿Y cómo Jesús sabía el corazón de Juan? ¿Cómo sabía? Que ellos iban a ser obedientes a ese llamamiento. Y Jesús conocía el corazón de ellos, que iban a responder, sabía que iban a responder el corazón de ellos, de Pedro, de Juan y los demás discípulos. Y así Dios, hermanos, mira el corazón de nosotros. Mira primeramente nuestro corazón, no mira los parecer, no mira la apariencia, mira el corazón. Y Jesús sabía perfectamente que iban a responder al llamado de Jesús. Así vemos la actitud de estos hombres, dejando sin conocerle. Jesús para ellos era un extraño. Y le dice, ven, sígueme. Y ellos le siguieron. Vemos la actitud de corazón que tuvieron ellos. Dejando a su padre, dice Zebedeo, en la barca y lo siguió a Jesús. Jesús era un desconocido para ellos. Pero ellos obedecieron. Y vemos también que sin duda ellos, dejando ese trabajo, esa fuente de ganancia que ellos tenían, su ingreso, su único ingreso, no le importó, lo dejó. Y note que cuando Jesús le llamó a ellos, ellos no se pusieron a pensar, ni a razonar, ni a calcular de qué va a pasar de la vida de ellos de ahí en adelante. Así como dice en el verso 20, que ellos les siguieron nada más. Escucharon el llamado y les siguieron, dejando todo. Escucharon el llamado de Jesús y obedecieron. Dejando todo, y vemos especialmente que Jesús a ellos no les prometió nada. Solamente le dice, sígueme. No le prometió ningún bienestar económico a ellos. Nada de eso. Pero ellos le siguieron a Jesús. Qué hermoso, hermano. Y esa es la manera cuando el Señor nos llama. Esa debe ser la manera cuando el Señor nos llama. El Señor es responsable de nosotros, hermano.
Cuando el Señor llama, es responsable de nosotros. Cuán importante es el llamamiento, hermano. Y el Señor ahí se hace responsable de nosotros para suplir nuestras necesidades. Y Juan tenía un corazón dispuesto para el Señor, rendido, y por eso el Señor le pudo usar. Por eso el Señor le pudo usar, porque tenía un corazón rendido a Él, un corazón dispuesto al Señor. Y qué lindo, hermano, de tener esa actitud, de ser rendido al Señor, dispuesto. Cuando el Señor diga, sígueme, y que podamos seguirle. Fíjese que esos hombres eran sin letra. No tenían conocimiento, tal vez ni sabían escribir. Pero Dios mira el corazón, hermano. Y ese corazón dispuesto va a responder, va a decir, sí, voy. Vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y vamos a seguirle al Señor. Así como fueron esos hombres. Qué lindo, hermano. Cuando estudiamos ese evangelio de Juan, vamos a ver la riqueza que tiene. Tanta enseñanza dejó Juan en su evangelio y doctrina. Vamos a encontrar muchas enseñanzas y muchas doctrinas. Y también vamos a ver que Juan no sale de su tema. Y eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sabiduría le dio Dios? Y ese ejemplo, hermano, nos alienta a nosotros de obedecer el llamamiento de Dios. Porque Dios nos va a capacitar. Dios va a dar la capacidad. Solamente hay que obedecer. Vemos a Pedro como él, por ejemplo, hablaba, dice, llenos del Espíritu Santo. Se paraba en medio de la multitud de los judíos, de los judíos que conocen las escrituras antiguas, pero él se paró lleno, dice, del Espíritu Santo y hablaba, y esa gente se maravillaba de él, porque hablaban con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ponía palabras a Pedro, que era hombre de vulgos, dice, hombre sin letras, pero Dios le da la capacidad. Así también a nosotros nos capacita. Así Dios mira el corazón y el corazón obedece y Dios se encarga de dar la capacidad. Así Pedro se paró en medio de la multitud de los judíos, se paró en medio de ellos y habló lleno del Espíritu Santo. Y ellos se maravillaron de él, viendo el denuedo de Pedro. Y así Dios es con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad de anunciar esta verdad, de anunciar, de hablar de Jesús, de las maravillas que Jesús ha hecho, de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de su gloria, así como habló Juan, así como él va a hablar en todo ese libro que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo él hablaba de la gloria de Jesús. Y así, hermano, que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, la capacidad de anunciar esta verdad, de hablar de Jesús. Tenemos todo para dar, toda la capacidad, todo el privilegio de entrar en el pensamiento de Dios. Podemos llegar a comprender lo profundo de Dios. Nuestra parte es rendir al Señor, rendirnos al Señor. Esa parte nosotros tenemos que cumplir, rendir a Él, un corazón dispuesto a anunciar su verdad. Y vamos a ver que su mismo nombre, el nombre de Juan, nos da a entender el contenido de este evangelio, el significado de Juan. Su nombre significa Jehová es donador, o Jehová es don. ¿Y quién es el don de Dios al hombre? ¿Quién es el don de Dios al hombre? Es Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el don de Dios. Es el don de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 15.
Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 15, dice el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. El don habla de regalo, un obsequio. Así es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos dio. Un regalo, un don precioso a su Hijo. Nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo, dice Pablo. Nos dio a su Hijo y en Él todas las cosas. Romanos 8:32. Vamos a leer también. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó, no mezquinó nada, nuestro Dios nos dio lo mejor que tenía su Hijo Jesucristo, un regalo precioso. ¿Cómo no nos dará también con Él? Dice, todas las cosas. En Cristo nos dio toda la provisión. Cuando miramos todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo, en Cristo, tenemos que decir, como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Aleluya, hermano. Aleluya. Yo me acuerdo en un mensaje que el hermano José había dado, esta parte. Me acuerdo perfectamente cuando él levantó las dos manos y se llenó del Espíritu Santo y dijo, gracias a Dios por su don inefable. Y dijo, seguramente el apóstol Pablo tuvo esta actitud cuando empezó a descubrir del gran regalo que Dios nos ha dado, su único Hijo. Y entonces aquí vemos el significado de Juan, tan importante es. Y Juan era el hijo de Zebedeo. Juan era el hijo de Zebedeo. Y Zebedeo significa abundante provisión. Zebedeo significa abundante provisión. Y nos habla de lo que Dios nos ha dado otra vez en Cristo. Abundante provisión. Dios nos ha dado abundante provisión en Cristo. Y en Romanos capítulo 5, todo ese capítulo, ahí el apóstol Pablo usa 5 veces mucho más. El capítulo 5 de Romanos, todo el capítulo, cuando leemos todo, encontramos 5 veces que Pablo usa mucho más. Y esto es para expresar lo que Dios nos ha dado en Cristo. Lo que Dios nos ha dado en Cristo. El pecado abundó, dice. Eso no podemos negar, el pecado abundó. Pero dice, sobreabundó la gracia. Y así es, nos da abundante provisión en Cristo. Juan capítulo 10, verso 10, vamos a ver. A veces es muy importante conocer los significados de los nombres, porque eso nos da a entender el tema, el libro, el contexto, nos da a entender a veces el significado de los nombres, por eso estudiamos los significados. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice el Señor Jesús, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundante provisión, abundancia. Una vida abundante. Eso es lo que Jesús nos da, una vida abundante. Y bueno, y vamos a ver también que la madre de Juan se llamaba Salomé. Y Salomé significa sosegado. Salomé significa sosegado, apacible, tranquilo. La madre de Juan se llamaba Salomé
y su significado sosegado, apacible y tranquilo. Y bueno, y eso nos habla del resultado de la cruz. Por medio de la abundante provisión que Dios nos ha dado, hoy podemos estar tranquilos. Hoy podemos estar tranquilos. Podemos estar reposados. Nada nos falta en la obra de la cruz. Jesús dijo, consumado es. Eso sí Juan dejó escrito en su evangelio. Esa frase, la última frase de Jesús, la última palabra de Jesús en la cruz. Consumado es. Hecho está. Su última palabra en la cruz. Hecho está. Está todo hecho, ya no hay nada que agregar, ni nada que sacar, ni nada que agregar, ni nada que sacar. Todo está hecho. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad. Reposamos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Así dice Romanos 5, verso 1. Justificado, dice, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados por gracia, no por guardar la ley, sino por la fe, Entonces hay paz. La paz es el resultado. Y así vemos entonces esos significados que nos ayudó mucho a comprender por qué Juan escribe así, cuál es su tema, por qué Juan hay ciertas cosas que él no menciona y hay ciertas cosas que sí menciona. Y vamos a ver 3 principios mencionados en las Escrituras. 3 principios. Así como habla Juan ya en su primer capítulo, verso 1. En el principio era el verbo, dice. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Vamos a ver 3 principios mencionados en las Escrituras. Primeramente, Génesis 1, verso 1. Vamos a leer ligeramente. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una mención, un principio. Ese principio, antes de la creación, como que no tiene una fecha. Pero no menciona exactamente. Solo los científicos dicen que la Tierra tiene tantos millones de años, dice. Ellos calculan así. Tiene tantos años, dice, y bueno, y así ellos piensan, los científicos. Pero la Biblia no menciona que hubo un principio, un momento que Dios comenzó a crear. Dios hablaba Dios hablaba nomás y ordenaba. Decía, sea la luz, y fue la luz. Y así salía cada parte de su creación. Y la segunda vez que la Biblia menciona un principio, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice también el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Acá hay otro principio. Ese es el principio del Evangelio, hermano. Ese es el principio del Evangelio. Juan estaba testificando. Estaba hablando, testificando que este principio fue el principio del Evangelio. Tiene fecha, podemos decir. Y así dice
lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ellos escucharon este principio. Ellos vieron con sus propios ojos este principio. Contemplaron este principio con sus propios ojos. Y no solo contemplaron, sino palparon. Le tocaban a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así vemos entonces el segundo principio que vemos en la Escritura. Y vamos a ver el tercero. Juan, otra vez volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla acerca de otro principio. Así vemos que la tercera vez que Juan lo menciona aquí en su Evangelio. Este principio encontramos acá en el Evangelio de Juan. Es un principio que no tiene fecha también. Porque está hablando de la eternidad. Y la eternidad no tiene una fecha. Usamos así esa frase para poder entender la eternidad pasada. Y la eternidad pasada en medio de las 7 dispensaciones y después la eternidad futura. Nosotros sabemos las dispensaciones, las 7 dispensaciones, el hermano había dado ya ese estudio. Y sabemos que esas dispensaciones fue el trato que Dios tiene con el hombre desde la eternidad y futura, pasada. Usamos así esa frase para entender. Pero en realidad la eternidad no tiene una fecha. No tiene. Cuando Dios pone la dispensación, es como que agarra un lápiz y empezó a hacer una línea así de tiempo para tratar con el hombre. Pero en realidad la eternidad no tiene un principio ni un fin. No tiene fecha. Por eso Juan dice así en el verso 1. En la eternidad ya era, dice el verbo. Ya era el verbo. Ya existía. Ya existía. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Estaba en comunión con Dios. Estaba en comunión con Dios. Dios, su Padre, con su Padre. Dice, vemos que, vamos a seguir, vemos que Juan también, ya de entrada, Juan enfatiza la divinidad de Jesús. El verbo era el verbo. Era el verbo. Vamos a ver ligeramente en Proverbios capítulo 8. Ahí en Proverbios capítulo 8 vemos la sabiduría personificada. La sabiduría, acá habla de la sabiduría personificada. Proverbios capítulo 8, verso 22. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová me poseía en el principio. Aquí habla la sabiduría personificada que es el Señor Jesucristo. Antes de su obra. Verso 23 vamos a seguir. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Viste que dice muchas veces antes. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya habían sido yo engendrado. Y así entonces vemos cómo Juan habla de este principio. Esta frase en el principio que habla de la eternidad pasada, que no tiene comienzo ni fin. Y Juan usa la palabra o el título, podemos decir, el verbo, refiriéndose a Jesús. ¿Y por qué Juan usa esta palabra? ¿Por qué usa Juan esta palabra verbo? Porque expresa justamente lo que Juan quería decir.
Porque la palabra verbo es logo en el griego, que significa la palabra. Y así era Jesús, verbo, que significa también un pensamiento o un concepto. Y en el Antiguo Testamento Dios, sabemos que Él se manifestó en distintas maneras. En muchas formas se manifestó Dios en el Antiguo Testamento. Y si eso solamente tendríamos, sería solamente un concepto, un pensamiento de lo que era el Hijo de Dios. De lo que era el Hijo de Dios. Vamos a volver a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, dice Juan, ese que era la eternidad pasada, que llegó a tomar un cuerpo humano. Así expresó Juan. Así expresó lo que es Dios. Dios se expresó a través de Jesús. Dios trajo a la luz lo que era Dios. Él mostró la misma característica de Dios. Si queremos ver a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Nada, ya está. Mirar a Jesús, contemplar a Jesús. Así como Jesús le dijo a Felipe. Vamos a ver también en el verso un poquito más arriba, verso 18, dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás, porque Dios es Espíritu. Pero Jesús reveló al Padre, mostró lo que era su Padre. Mostró lo que era en Jesús, vemos lo que es su Padre. Y vamos a volver al capítulo 1, otra vez, verso 1. Vamos a volver a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí nos habla de su eternidad. Y segundo, el Verbo era con Dios. Habíamos dicho que significa comunión. ¿Cómo era la relación de Jesús con su Padre? Estaban en comunión con su Padre. En comunión. A su Padre le daba alegría, le daba solaz al Padre. Y ahí en la eternidad pasada estaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en comunión, en armonía. Y así estaban ellos ahí. Ellos trabajan en armonía, en comunión, y así es hasta hoy. Esa comunión no se pierde. Ellos trabajan los tres juntos. Esa comunión no se ha perdido. Así es hasta hoy. Trabajan en armonía, en comunión. Y el Verbo era Dios. No Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Así es el Hijo de Dios. Llegó a ser la expresión de Dios mismo. Todo lo que Dios es está en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, vamos a leer ligeramente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La expresión, el poder de Dios. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Y sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, verso 11. Vamos a leer Efesios
capítulo 3, verso 11. Conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, verso 2. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3, podemos leer. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. Todo está en Cristo. Todos los tesoros escondidos en Jesús. En Jesús. Verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Otra vez, Juan enfatiza la deidad de Jesús, así en el verso 2 de Juan, cuando él dice, este era en el principio con Dios. Ahí Juan otra vez enfatiza la deidad de Jesús. Y vamos a leer el verso 3 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está hablando del verbo, del divino. Vemos al Hijo de Dios, este verbo identificado como el gran creador. Dice, por él fueron hechas, por Jesús. Así Juan está hablando del verbo de Jesús, del verbo divino, el Hijo de Dios, identificando como el gran creador. Por eso dice todas las cosas, todas las cosas. Otra vez vamos al pensamiento de los hombres, a los hombres científicos que dicen que ellos dicen que fabrican, la evolución, hablan de la evolución y todas esas cosas, enseñan aún así en la escuela a los niños, que las cosas van sucediendo así. Hay la teoría de esa evolución, todos conocen. Dicen que toda la creación sale por evolución. Sale por evolución, dice el científico. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Enseña otra cosa. Enseña la realidad de la creación. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Solo por creer, por la fe. Entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios salía todo. Dios ordenaba y se creó. Y así cada parte de la creación fue creado por la palabra de Dios. De lo que ahora se ve en la creación, era lo que no se veía. Así dice en Hebreo. Y nosotros por la fe creemos que hubo un creador. Por la fe creemos que hubo un creador. Y el Padre así formó el plan de la creación, y el Hijo según este plan fue creado. Por Jesús fue creado todo, por la palabra.
Jesús fue el instrumento para llevar a cabo ese plan de la creación. Él puso todo en orden, y así dice en Proverbios capítulo 8, verso 30. Vamos a leer Proverbio 8, verso 30. Dice, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Con él estaba yo ordenando todo, el eterno verbo. Con él estaba yo, dice. La sabiduría personificada, el eterno verbo, el creador, el creador. Y ahí estaba Jesús con su Padre, ordenándolo todo lo que hay, todo lo que vemos sobre la tierra, todo lo que se mueve en la tierra, debajo de las aguas, todo lo que se ve, fue creado por nuestro Señor. Fue creado. Todo lo que vemos en la creación entera, ahí vemos el eterno verbo. Dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, dice, delante de él en todo el tiempo. Así era nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Le daba alegría, le daba gozo, solaz, y creando todo lo que nosotros vemos en nuestros ojos, fueron creados por nuestro Señor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así vemos entonces el supremo creador, Dios, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, así como dije recién, las que hay en el cielo, las que hay ¿cómo dice? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que nosotros no vemos, que también son creadas por nuestro Dios. Sean tronos, dice, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso, hermano, qué hermoso la palabra de Dios. Nuestro Dios es el dueño, el creador, y nosotros somos sus criaturas. Él es el gran creador. Los hombres descubren nomás la creación de Dios. Ellos no lo inventan, ellos lo descubren. Vamos a ver qué dice Eclesiastés, capítulo 1. En Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. ¿Qué es? Dice. Todo lo que el hombre descubre es lo que Dios ya creó. El hombre no puede decir, yo creé una planta de árbol. El hombre no puede decir, creé un animal. El hombre no puede decir, creé un ser vivo. Todo ya fue creado. Todo ya fue creado. Y así es el gran creador. El gran creador. Vamos a volver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y él sigue estando. Es uno de los atributos de Jesús. Él es la vida.
Él es la vida, la fuente inagotable. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La vida natural y la vida espiritual que está en Él. Dios da la vida natural al hombre y la vida espiritual. Dios cuando creó a Adán, ¿qué dice en Génesis capítulo 2, verso 7? Dice que le dio aliento de vida, sopló, dice, y le dio aliento de vida. Esta es la vida natural que Dios ha dado. Así empezó a vivir el hombre natural, con vida natural. Y así, hermano. Y con la ayuda del Señor vamos a continuar, si Dios permite, el viernes que viene.